pues la presentación. Inicio con la pantalla. Comparto mi pantalla para que iniciemos. Yo creo que quizás sea bueno un poquito antes de empezar como tal ya la clase, compartirles esta información. No sé si algunos ya lo tenían o no, pero quisiera que notaran lo siguiente, que estos son acuerdos llevados a cabo en una sesión de colegio, donde todos los presidentes de academia, de las distintas academias de la carrera de control y automatización, se reúnen con la finalidad de llegar a acuerdos. Y bueno, quisiera que notaran lo siguiente, que vamos a ubicarnos aquí en lo que a nosotros nos corresponde, que es el sexto semestre de control y automatización. ¿Dónde está ubicado la teoría del control 2? Como pueden ustedes observar, los acuerdos, al menos por el momento, y no digo que esto va a ser para todo el semestre, porque no puede ser para todo el semestre, porque eso va a depender mucho de cómo evolucione la pandemia, pero al menos en este caso observamos que las clases en línea pues son para la teoría y para el laboratorio. Digamos que al menos así está eh, marcado aquí. En otras cosas, en otros casos, por ejemplo, en procesos industriales para sexto semestre, pues dicen que las clases se dan en lo que es la parte teórica, se daría en línea, y ya la parte de laboratorio, pues se daría de forma presencial, por ejemplo. Lo mismo sucede también en la carrera de control y automatización, perdón, en la academia, en la parte de octavo semestre, pues se lleva una parte que es la teoría en línea y presencial, lo que es el laboratorio, para octavo y noveno semestre. Bueno, yo quería compartirles esto, no para inducir a nada, no para inducir a que no se dieran clases en presencial, sino simplemente para hacérselo saber y bueno, de ahí tomar decisiones, ¿no? Si no ahorita, váyanlo pensando, quizá mañana, pasado lo podemos discutir y vemos qué es lo que cómo vamos a llevar a cabo las clases. Pero al menos es lo que se tiene y bueno, vamos a continuar por el momento en línea lo que es la parte de teoría y bueno, también estamos autorizados a llevar lo que es la parte de laboratorio, sobre todo porque los laboratorios, perdón, de control, perdón que ya estoy un poco cansado ya de la otra clase, pero eh, quiero comentarles aquí que en lo que es en la parte de laboratorio, en el caso de control 2, están ubicados en el edificio 3 en la planta baja, donde solamente contamos con pues computadoras, ¿no? Para hacer simulaciones en MATLAB. Entonces hay que evaluar qué tantos beneficios nos trae que nos veamos en presencial y sobre todo porque si nos vamos a ver en presencial, estamos autorizados a tener como máximo 15 alumnos, ¿no? En cada sesión. Entonces son cosas que debemos de estar valorando para, en todo caso, si queremos asistir a presencial en lo que es la parte del laboratorio, bueno, pues primero, contaríamos con solo computadoras y solamente estaría la mitad del grupo. En el caso contrario, que lo llevemos aquí en sesión virtual en línea, lo que es el laboratorio, pues contaríamos con el 100% del grupo y yo los asistiría en lo que es el laboratorio con el programa de MATLAB y ustedes en su casa, siguiendo paso a paso lo que vamos haciendo aquí en clase. Pero bueno, eso ya, no quisiera que ahorita me dieran una respuesta, sino simplemente que lo vayan pensando, vayan discutiéndolo entre ustedes y bueno, más adelante platicaré con el jefe de grupo, no sé, mañana pasado y después ya con todo el grupo para llegar a los consensos, para saber en un momento dado si quieren tomar lo que es la parte del laboratorio allá en la sesión presencial, ¿no? Digo esto porque no nos están limitando, si bien estos son acuerdos, no nos limitan a que nosotros tomemos como iniciativa ir de forma presencial. Lo único que sí es limitante, pues es el número de integrantes por sesión, que serían 15 exactamente. Entonces, lo pongo yo a toda su consideración, ahorita no quisiera escuchar los comentarios, sino que lo discutan ustedes y más adelante ya me lo hacen saber.
Y digo, no quiero escucharlos ahorita porque pues se nos va el tiempo y vamos a avanzarle en esta parte. En este caso, bueno, quisiera preguntarles, eso sí quiero preguntarles, ¿existen dudas de cómo se obtuvo la real de fase, compañeros? O pongo, obviamente vamos a hacer más ejemplos, pero digo, al menos en este ejemplo, ¿les quedó más o menos claro cómo sería? ¿Cómo se suman esas dos fases, esas gráficas? Déjenme ingresar a otro compañero. Sí, Profe, sí, ¿sí podría repetir nada más cómo obtener la real de fase, de favor? sí, con todo gusto. Con todo gusto, inclusive si quieren, digo, borro esa gráfica en azul y pongo algunos puntos de muestra para trazarla con un poquito más de precisión. Si así lo desean, vamos a hacer unos 5 ejemplos, ¿no? De esas, pues digamos de todos estos puntos, porque yo puedo elegir 5, 10, 15, 20. Yo les sugiero que ya cuando ustedes ya tracen esta gráfica, lo hagan con al menos 15 ejemplos, 15 puntos. Entonces yo la voy a borrar completa. También voy a borrar un poco aquí del ruido visual para que no intervenga con la gráfica. Y bueno, ojalá queden bien ya los ejemplos para que ustedes puedan sumar al menos dos fases que están así como vamos a trazar esto ahorita. Lo que sí, no hay dudas de cómo se colocan, digamos, cómo usar la plantilla una vez que ustedes tienen su plantilla. No, profe. Ajá, gracias. Entonces, si no hay dudas, vamos a usar esa regla en verde para generar la real de fase. Vamos a poner, Profe, sí, disculpe que lo interrumpa, esa plantilla es para crear las dos, líneas amarillas que hizo, ¿verdad? Bueno, las dos sí, curvillas. Ah, sí, perfecto. las dos curvas, sí, exacto. Es Ah, porque en este caso solamente tenemos factores de primer orden, ¿de acuerdo? Entonces no requerimos más plantillas que todo. Esta nos va a servir para absolutamente todos los factores de primer orden. E inclusive nos va a servir para factores de primer orden que sean ceros, porque estas dos son polos, son fases negativas. Vean cómo están abajo de los 0 grados. Ya ubicaron dónde está la línea de los 0 grados, que es la que está arriba de los 0 decibeles. Entonces, todas estas plantillas, esta plantilla nos sirve para todos los factores de primer orden. No importa si son ceros o si son polos. En este caso son fases negativas porque son polos. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Es más, aquí mismo. Recuerden ustedes que deben medir desde la referencia, que son los 0 grados. ¿Por qué los 0 grados son la referencia? Bueno, me remito aquí. Observen cómo aquí queda este 0 grados. En este caso a ustedes les sirve como referencia. En la ausencia de factores integrales y derivativos, siempre vamos a comenzar con 0 grados. Quiero comentarles eso. En este caso, en la función de transferencia que empezamos a trabajar, no existían factores integrales ni derivativos, por eso la línea de referencia son los 0 grados. Entonces, miden de la referencia a la curva de arriba, digamos a la curva que está arriba, miden esa referencia o esa distancia en cuadritos. Yo, para no estar contando cuadritos, pues mejor uso esta reglita y le sumo la fase. ¿A quién se la sumo? A la curva de abajo. Vean, lo estoy poniendo exactamente en la curva de abajo. Y la resultante, y aquí lo pongo, voy a ponerla aquí en color, bueno, los puntos en color rojo para que se noten. Ahí quedaría uno de los puntos, fíjense, al final. Nuevamente, tomo la curva, voy a elegir otra frecuencia. Cualquier frecuencia, la que ustedes quieran. Fíjense, por ejemplo, esta. Vamos a elegir una de aquí. De la referencia de los 0 grados a la curva de arriba, que en este caso es esa distancia, vean, de ese tamaño quedó. En lugar de contar cuadritos, bueno, pues tomo esa distancia y lo pongo en la curva de abajo. Y entonces pongo la resultante. Es decir, estoy sumando dos fases, vean. Ahora, nuevamente, arrastro esa curva, bueno, la pongo en otro lado, no sé, a lo mejor en medio de estas dos frecuencias, más o menos aquí. Aquí en esta frecuencia ejemplo. Eso sí, deben de respetar la frecuencia donde están tomando.
de donde están tomando la distancia, fíjense. Ahí está más o menos, esa es la distancia, perdón, a la curva de abajo, que es la amarilla. Una disculpa, ahí está. Más arriba. Ahí está, en esa frecuencia, yo respeto esa frecuencia, no me puedo mover, si ya la elegí ahí, no me puedo mover ni a la izquierda ni a la derecha, sino en la frecuencia correspondiente, ahí. En esa frecuencia, bueno, pues ahí en esa frecuencia arrastro. Y ahí pongo otro punto de resultante, y ahí, bueno, nuevamente, vamos a tomar ahora uno alejado aquí a la derecha, vamos a tomar esto, por ejemplo, en esta frecuencia, vamos a tomarla aquí. En esa frecuencia, la curva de abajo, que coincide exactamente con la curva, bueno, a la curva de arriba, que coincide con la de abajo, y de ahí voy a sumar la fase. De hecho, vean cómo se suma. Quiero que noten aquí que a pesar de que se sumaron, no alcanzó los menos 180 grados, fíjense. Es ahí, aproximadamente. Y eso va a pasar para todos esos valores que están ahí expuestos. Para todos. Vamos a tomar ahora un valor por aquí, otro valor de frecuencia, digamos a esta altura. Nuevamente. Ahí subo un poquito. Quizá baje esto un poquitito. Ahí está. Claro, es un trabajo artesanal. Recuerden, siempre va a haber tolerancias. Pero lo que sí es importante es medir la distancia que hay de los 0 grados a la curva de arriba y sumarle esa fase, porque todo eso es una fase. Es un valor en fase a la curva de abajo. Más o menos ahí. Sí respetar. Profe, pero ¿esa es la magnitud o la fase? Esta magnitud, ¿no? No, esta es la fase, la que estoy trazando es la fase. Ah, ok. La fase en grados, La fase en grados. Más o menos ahí. Yo casi lo mismo, ¿no? A ver. Sí, la fase, fíjense. Estoy tomando como referencia la distancia que hay de los 0 grados a la gráfica, a la fase de arriba. Acuérdense que estas dos curvas en amarillo son fases. Son fases, la fase se mide en grados. Entonces se suman de manera algebraica. Esta fase se le suma a esta otra. Y ahí está la resultante, vean. Ahí puse un punto. Voy a ir ahora un poco más a la izquierda, nada más un poco más. Vean, si eligen esta frecuencia, pues van a tener que acortar a esta distancia, por supuesto se acorta, más o menos un poquito menos, ahí vamos a ponerlo ahí. Es esa distancia, en esa frecuencia, pues lo agarran y se lo llevan. Pues va a estar difícil llevárselo, a ver si, no, aquí está. Y ahí ponen una resultante. La resultante es la sumatoria de esas dos fases. Ahora sí, digamos ya con esos puntos, más o menos. ¿Puedo ya trazar la real de fase? Bueno, sí. La real de fase la trazaría de la siguiente manera. Empiezo con estas curvas, más o menos aquí. Aquí vean que casi no se le suma nada de la curva de arriba. ¿Dónde empieza a sumarse la curva de arriba? Más o menos ya por aquí. Aquí ya empieza a despegarse. Y bueno, va cayendo. Deben de pasar por los puntos que obviamente marcaron. Y llegan a un punto donde digamos que se satura, se vuelve asintótica a menos 180 grados. Aquí ya lo estoy respetando. Yo no puedo tocar los menos 180 grados porque se supone que es asintótica. ¿Dónde lo toca? Pues en el infinito. Y ahora sí, esta curva que acabo de obtener ya se conoce como la real de fase, que es la que tengo aquí ya marcada. ¿Sí? Entonces, no sé si se entendió cómo van a sumar las fases, compañeros. Esas dos curvas amarillas se llaman fases. La parte que hizo de rojo sí ya la entendí bien y cómo sacó los puntos para ya trazar lo que es nuestra real de fase. Entonces ya nada más sería lo amarillo, profesor, porque bueno, ya tengo igual, hice la plantilla. Ajá, o sea, ¿lo amarillo qué? Ajá, ¿de dónde, cómo salió? Pues con de la plantilla. Sí, o sea, sí la tengo, pero no sé, ¿Cómo la ubicó? Exactamente. Bueno, no se preocupe, ahorita rápido le explico. Mira, usted tiene esta plantilla, nada más permítame borrar esto que quizá meta un poco aquí de ruido. Voy a borrar esto. ¿Cómo la ubiqué ahí? De todos modos vamos a hacer muchos ejemplos, así que inclusive aunque no le agarraran ahorita vamos a ver que los demás los van a agarrar fácil.
Vamos a trazar con otro color, no sé si se me ocurre este azulito. Fíjese, su plantilla ya le quedó más o menos así. Perdón, ahí ya me desvío un poco. Ahí está. Oh, caramba. Sí, de hecho sí quedó así la forma. Sí, nada más que quiero que note lo siguiente. Que la mitad de la plantilla quede exactamente ubicada aquí con la frecuencia de corte 1, en este caso, que es de 1 radian sobre segundo. Para todos les debió quedar lo mismo. Entonces, la curva que usted va a trazar es precisamente esta curva azul. La plantilla más o menos tiene esa estructura, así como se ve. Y lo que va a hacer es lo siguiente, para manejarla. Usted se va a fijar en sus frecuencias de corte. Las frecuencias de corte son estas, no las pierdo de vista. 1 radian y 10 radianes. En este caso, puede ser otras frecuencias muy diferentes, por supuesto. Pero lo que va a hacer es trasladar esta curva. Como puede ver, se forma un círculo ahí verde. Ese círculo verde lo debe alinear con las frecuencias de corte. Ahí está. Entonces, alineo la frecuencia de corte, que es la línea que está ahí punteada en morado, con la mitad de su plantilla. Y la parte superior izquierda, cuando hablo de parte superior izquierda me refiero a esta parte, la debe de alinear con los 0 grados. Esa es la parte superior de su plantilla, ¿no? Bueno, ahí obviamente me quedó diferente a la otra amarilla que había trazado, porque esta es a mano alzada, ¿no? Pero esa es la manera de ponerlo. Es decir, la mitad de su plantilla la va a alinear con la frecuencia de corte. Ahí está. La mitad de la plantilla nos lo indica el punto verde. Vea que está alineado con la frecuencia de corte. Y la parte superior izquierda con los 0 grados. Ya lo único que va a hacer es recorrer esa misma plantilla a la siguiente frecuencia de corte. Vea, alineo el punto verde con la siguiente frecuencia de corte y hago mi otro trazo. Vuelvo a hacer el trazo y ya me quedan las dos curvas, digamos, las que quedaron antes en amarillo, ¿no? Te lo borro. Ok. Sí, ya lo vi, ¿Sí? profe. Gracias. Bueno. Si ya no hay más dudas, procedemos inclusive a hacer otro ejercicio. No sé si les parece bien. Va a haber variaciones en cada ejercicio, pero acuérdense de terminar todos los ejercicios porque me los van a entregar de su puño y letra, compañeros, como un proyecto. Entonces no se vayan atrasando. Después se van atrasando si no lo hacen. Al mismo ritmo, váyanlo haciendo. Y además de que pueden ver cualquier problema, ¿no? Al menos lo vamos a empezar. Vamos a ver si lo terminamos. Y bueno, en este caso voy a insertar un nuevo ejercicio. Página nueva. Vamos a escribir con este color. Y bueno, lo mismo. Vamos a ponerle ejercicio 2, inclusive. Ejercicio 2, punto y guión. Un poquito menos grueso. Lo mismo. Determine, vamos a ponerle aquí. Determine la estabilidad relativa. Ya saben que para determinar la estabilidad relativa requieren los márgenes de fase y ganancia. Si les dijera la estabilidad absoluta sería muy fácil. Del siguiente sistema de control. Pues como ahorita lo único que tienen para determinar la estabilidad relativa son los diagramas de Bode, pues vamos a hacer los diagramas de Bode. Entonces, para eso necesito el sistema de control. ¿Con qué voy a empezar a trabajar? Este es el set point o punto de referencia. Ahorita todavía me lo voy a llevar tranquila, nada más con un control proporcional. Vamos a ponerle 1000. Vean, la ganancia pues es elevada, ya en este caso. Y vamos a tener la planta. Vamos a dejarlo así expresado como S más 1 entre S más 30 por S más 600. Y la salida, la variable controlada, es Y de S. La salida se retroalimenta de forma unitaria y negativa.
Nada más, no voy a meter ahorita más ruido. Lo que sí quiero que noten es que ahora, a diferencia del anterior, he introducido la función de transferencia de lazo abierto, que ya podemos determinar. La función de transferencia de lazo abierto es GDS por HDS, pero HDS es igual a 1, ¿no? HDS. Hay que notar que es igual a 1 porque la retroalimentación es unitaria y negativa. Entonces le puedo poner simplemente como GDS. En este caso quedaría de la siguiente manera. Como 1000 que multiplica S más 1 entre S más 30 por S más 600. ¿Sí? Esa es la función de transferencia de lazo abierto. Antes de otra cosa, siempre deben de obtener las constantes de tiempo. En este caso, las constantes de tiempo del sistema, vamos en un orden, pues tau 1. Acuérdense que vamos a empezar con la constante de tiempo más grande, la vamos a definir como la frecuencia de corte más pequeña. Fíjense, por eso es la inversa. Entonces, ¿cuál sería la constante de tiempo más pequeña aquí? ¿O más grande? A ver, hay 3 constantes de tiempo. ¿Cuáles son esas constantes de tiempo? Vamos a ponerles, si quieren ahorita no les pongan orden, nada más díganme cuáles son las constantes de tiempo. ¿Sí me están escuchando, perdón? Sí, profe. Sí, ok. Para avanzar en este problema. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan que una función de transferencia de primer orden tendría esta estructura como K sobre tau S más 1? Entonces, ¿qué deben de obtener? ¿Qué deben de hacer? Vamos a quitarle los subíndices a estos. Sería Nada más dígame cuáles son esas constantes de tiempo y ahorita les ponemos subíndice. Ajá. 1 sobre 30. Ok. 1 sobre 30. Hay un treintavo. ¿Qué más? 1 sobre 600. ¿Y el otro? El otro sería 1, ¿no? Ujú. Entonces, si esas son sus constantes de tiempo, ¿a quién le van a poner tau 1, tau 2 y tau 3? Recordando acá, a ver, el otro ejercicio. Recordando el ejercicio anterior. ¿Dónde están las constantes de tiempo? A ver, fíjense. Analícenlo. ¿A quién le pusimos constante de tiempo? Tau 1 y tau 2. No sé si ya lo vieron. A la constante de tiempo más grande, que es de 1 radián. Digo, perdón, es 1. La asignamos tau 1. La siguiente, que es más pequeña, tau 2. Y así sucesivamente. Entonces, a ver. Iría de menor a mayor. Entonces, yo le pondría aquí. Bueno, iría de mayor a menor en términos de constantes de tiempo. Entonces iría así 1, 2 y 3. ¿Por qué es esto útil? Porque de aquí se intuye que la frecuencia de corte 1 es de 1 radián sobre segundo, que está asignado a la frecuencia tau 1. La frecuencia de corte 2 sería la inversa de un 30, o que sería 30 radianes sobre segundo. Acuérdense, la frecuencia de corte es la inversa de la constante de tiempo. Y la frecuencia de corte 3 sería 600 radianes sobre segundo. Entonces, ese es el orden. Este orden, les sugiero que sea de manera estricta, en términos de mayor a menor frecuencia de corte. Es decir, de menor a mayor. De 1 radián voy a 600. En ese orden. Y no olviden, y de una vez vayámoslo comentando. La frecuencia de corte 1 de 1 radián sobre segundo está asociado a un polo o a un cero, compañeros.
esta. Les pregunto, ¿está asociado a un polo o a un cero? Un polo, ¿no, profe? No. No, Cero, ¿no? sí, exactamente, porque está asociado a S más 1. ¿Sí se dan cuenta? S más 1 es un 0. Está arriba de la función de transferencia. Entonces, esto está asociado a un 0. No se olvide. La frecuencia de corte 2 es evidente a quién está asociado, a un polo o a un 0. Un polo. Sí, correcto. Y la frecuencia de corte 3, Igual a un polo. correcto. Entonces, vean cómo dos frecuencias están asignadas a polos o asociadas a polos, y la frecuencia de corte 1 está asociada a un 0. Esto es importante, ¿eh? Y además, el orden en que las estoy nombrando también es importante. ¿No? ¿Cómo vamos a graficar? Bueno, no sé si tienen dudas para entender esta parte de las constantes de tiempo y las frecuencias de corte. ¿Cómo se obtuvieron? Y para asignarles, digamos, un orden. No, profe, ninguna. No, está sencillo. Claro, otra forma de verlo rápidamente, pues es decir, si el coeficiente de S ya está en 1, como en este caso, aquí está en 1. Perdón, aquí por la letra. Y aquí está en 1. Pues las frecuencias de corte son evidentes. Es 1, 30 y 600 en este caso. Bueno, así lo pueden determinar rápidamente. Pero yo les sugiero siempre hacerlo a través de las constantes de tiempo. Bueno, si ya no hay más dudas, vámonos a la Sí, siguiente. espera una duda. El 1 Sí. de S más 1, bueno, en T1, S1 proviene del 0 S más 1, ¿verdad? Ajá. S más 1, pues es un 0. Sí, si yo Está arriba tuviera de la función de transferencia. arriba de la función, si yo tuviera S más 5, en lugar de T1 igual a 1, sería T1 igual a 5, ¿no? Correcto. Ah, Sí. ok, vale. Sería muchas S, gracias. si tuviese hecho S más 5, evidentemente, ¿no? Sería. Entonces, Inclusive ¿cómo, y perdón? digo, 5 sería todavía menor a 30 y a 600, por lo tanto también le correspondería ser omega C1, ¿de acuerdo? Es decir, Ok. ustedes van a elegir 1, 2 y 3 en función de la frecuencia de corte, desde la más pequeña a la más grande, así de fácil, ¿de acuerdo? Siempre. Siempre, porque de otra manera van a perder la perspectiva de cuál va primero, cuál va después, y luego se van a confundir un poco. Vayan siguiendo Pero este esa tema. parte de que 1 es menor a un treintavo, bueno, a 1 sobre 30, ¿sí está bien? Bueno, ahí le va. Estos son constantes de tiempo, estas. Evidentemente, un treintavo es menor a 1 y es mayor a un 600avo, digamos. Eso es lógico. Entonces, la constante de tiempo más grande, la más grande es esta, en primer lugar. En segundo lugar es esta. Y en tercer lugar es esta. Entonces, para nombrar las constantes de tiempo, tú las puedes nombrar desde la más grande hacia la más pequeña. O viéndolo desde el punto de vista de las frecuencias de corte, como es la inversa, tú debes de tomar las frecuencias de corte desde la más pequeña hacia la más grande para nombrarlas. Espero no haya mayor problema con eso. Para acabar pronto, para que ustedes nombren las frecuencias de corte, deben hacerlo desde la más pequeña a la más grande, y de esa manera ya no van a tener ningún problema. Pero siempre básense en las constantes de tiempo, por favor. Tomando la Ok, inversa, ya como dice, ¿no, profe? Sí, tomando la inversa, exactamente. Si en una eliges de la más grande a la más pequeña, en la frecuencia de corte eliges de la más pequeña a la más grande, por supuesto, porque es la inversa. Exactamente por eso. Bueno, Sí, ok, vamos a... porque es la inversa. Vale, gracias, profe. Sale. Entonces llegamos a esa función de transferencia. Allí ya está expresada. Déjeme copiarla, no sé, a ver si alcanzo a seleccionarla toda, si no ahorita borro lo que sobre. Y bueno, la llevo aquí a la siguiente página. Ahí está. Se seleccionó. A ver si. Así sí. Bueno, ahí está. Vamos a trabajar inmediatamente con esto. Ya tenemos las frecuencias de corte. Ya tenemos la función de transferencia en lazo abierto. Entonces, lo que sigue es llevar esa función de transferencia al lazo abierto a la forma de bode. ¿Cómo nos queda en forma de bode? A ver. ¿Qué tengo que hacer primero? Con JW, ¿no, profe? Sustituir S por J omega. J omega. Entonces, estamos sustituyendo S por J omega y, por supuesto,
lo hacemos todo en términos de J omega. Lo único que hay que hacer es esto. J omega más 1 entre J omega más 30, que multiplica a J omega más 600, y ya casi terminamos, ¿no? Siguiente paso para llegar a la forma de Bode. Recuerdan que todos los términos independientes, o más bien, si quieren verlo de esta manera, la parte real de estos nuevos números complejos debe estar en 1. ¿Quién es la parte real? Bueno, en este caso es 30, aquí es 600 y acá fue 1. Esa es la parte real. Entonces todos deben estar en 1. Con la parte de arriba no hay problema, ya está en 1. Con el 0 ya está en 1. Pero con los dos polos, la parte de abajo, sí hay problema. Entonces deben de factorizarlo. ¿Cómo lo hacen? Escriben otra vez G de J omega. Yo lo sigo manejando, como dicen, con peras y manzanas para no saltarme ningún paso por el momento. Pero si aún así quedan dudas, con todo gusto. Fíjense, J omega sobre 30, ahí lo factoricé, más 1, que multiplica, factorizo 600, J omega sobre 600, más 1, fíjense. Y entonces, ya queda lo siguiente, G de J omega, que es igual. ¿Cuánto es 1000 entre 30 por 600? No sé si tienen ahí a la mano su calculadora para que 0. Ajá, gracias. Un 18avo, pero ¿sería cuánto en términos decimales? 0.055 periódico. Ok, gracias. Vamos a dejarlo así nada más, hasta milésimas. Deben de observar que aquí nos van a quedar decibeles negativos. Bueno, aquí nos sigue quedando J omega más 1. Y abajo ya quedaría la forma de Bode como tal, sobre 30 más 1, que multiplica J omega sobre 600 más 1. Y gracias, compañeros, que amablemente hicieron la operación. Entonces, queda una ganancia, véanlo, de muy pequeña, 0.055, o un 18avo, al parecer, queda eso. Entonces, ya no hay más que hacer, o sea, ya llegamos a esta forma de Bode. De ahí hay que sacar nada más los distintos factores. No sé si hay alguna duda antes de continuar. Esta es la forma de Bode como tal, esto que tenemos aquí. Esta última expresión, esto inclusive que voy a poner aquí encerrado en un rectángulo para que se vea claramente que esta es la forma de Bode. ¿Hay alguna duda para llegar a esa forma, compañeros? Sí, o sea, solamente factorizó y sustituyó S por J2, J omega, ¿no? Sustituí S por J omega y después dejé todas las partes reales en 1. ¿Sí se ve? Todas las partes reales están en 1. Sí. Ajá, la parte imaginaria pues va cambiando. Entonces, ya que tenemos esto, deben recordar que todos estos factores están expresados en términos de un número complejo, con una parte real y una parte imaginaria. Si eso ya se entendió, es decir, en forma rectangular hay que llevarlo a su forma polar, pero con la magnitud en decibeles, ¿se acuerdan? Entonces, ya eso nos quedó claro. Ahora sí vamos a trabajar con los distintos factores. Inclusive, yo creo que voy a seleccionar todo para que todo quede aquí adentro, en esta sola página. Vamos a dejarlo así. Y bueno, vamos a ver quién es G1 de J omega. A ver, compañeros. G1 de J omega. Siempre van a ser las ganancias. Las ganancias en este caso es 0.055. Si quieren expresarle así más 0J, está bien. Pero que se entienda que todos los factores forman números complejos. Ahora, es decir, son, digamos, vectores. G2 de J omega es igual a ¿qué? ¿Quién es G2 de J omega? ¿En qué me baso para ponerle G2 de J omega? ¿A quién elijo de toda esa estructura que tengo ahí? Que ya está en la forma de Bode. Pues me baso en las frecuencias de corte. ¿Quién fue la primera frecuencia de corte? 1.
Ajá, yo me fui muy arriba, perdón. 1 radián sobre segundo. Y 1 radián sobre segundo está asociado al 0, es decir, a lo que tenemos arriba de la función de transferencia, a ese valor. Y entonces, es evidente que voy a tener G2 de J omega va a ser J omega más 1, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque está arriba de la función de transferencia. Entonces ahí se ve que la parte real vale 1 y la parte imaginaria es omega, es la frecuencia. Para G3 de J omega, ¿quién es G3 de J omega? ¿En qué me baso? Pues en la frecuencia de corte. La siguiente frecuencia de corte es 30 radianes. ¿Quién está asociado a 30 radianes sobre segundo? Sería J omega más 30. Ajá, es ese polo, ¿de acuerdo? S más 30. Y tienes razón. Gracias. Es J omega más 30, pero ¿quién es ese término? Pues es evidente que es este término. Estoy ahí encerrando. Entonces, ese es al que voy a denominar G3 de J omega. Véanlo cómo lo estoy haciendo en función de sus frecuencias de corte. Y quedaría así. Puedo expresarlo así. Como J omega sobre 30 más 1, todo a la menos 1. Porque está abajo de la función de transferencia. ¿No hay ningún problema con eso? ¿Se entiende por qué a la menos 1? Perfectamente, ¿no? Sí, es correcto. Sí. Gracias. Ahora, G4 de J omega, pues ya no les queda de otra que elegir al siguiente factor, que es J omega sobre 600 más 1. Por supuesto a la menos 1, porque también está abajo de la función de transferencia. Y vean, ya tenemos los 4 factores expresados en forma rectangular. Hay que llevarlos a su forma polar. Entonces, en forma polar, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Me queda de la siguiente manera. Fíjense bien. La magnitud de G1 de J omega en decibeles, ¿cuánto es? Ya lo habíamos visto. Para llevarlo a su expresión en decibeles es 20 logaritmo de la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la raíz más la parte imaginaria al cuadrado. Como en este caso la parte imaginaria al cuadrado vale 0, pues nos queda simplemente raíz cuadrada de 0.55 al cuadrado, es decir, 0.055. Esto les va a dar decibeles negativos. Esto se debe de entender, ahorita les explico, que cuando tienen 20 logaritmo de 1 es 0. Es decir, para números para números con valor superior a 1, los decibeles van a ser positivos. Para números con valores inferiores a 1, van a ser negativos. En este caso, pues el número es inferior a 1, así que va a ser negativo. Vamos a tener decibeles negativos. ¿Podrían decirme cuántos decibeles? Menos 25.11. Sí. Gracias, compañeros. Nada más que, perdón, se encimaron un poquito las voces y no escuché. ¿25? Menos 25.1141. 11. Vamos a dejarlo así, porque de todos modos es difícil más allá de milésimas. Profesor, ¿Sí? bueno, a mí me dio, punto 1927, no sé si hay No. alguna diferencia. No, pues es mucho. Sí, igual. Profe, A me mí dio igual me dio. 25.1927. Sí, Bueno, profesor, igual a mí. menos 25 punto. Muchas gracias. Entonces ya son varios. Entonces el valor que vamos a asignarle es de menos 25, ¿qué? Punto 19. Punto 19. Gracias. Quiero aclarar que de todos modos, pues ya graficar valores muy pequeños es muy complejo, porque acuérdense que tan solo una división vale 2 decibeles, ¿no? Entonces, bueno, inclusive casi si lo acercamos al valor de menos 25 decibeles, pues sería correcto, ya que la escala que estamos usando, pues ya de hecho es muy pequeña. Profesor, Sí, en ese caso redondearíamos en caso de tener, no, pues los decimales o lo graficamos así como está. lamentablemente, pues es muy complejo graficar, por ejemplo, el punto 19 decibeles, ¿no? Considerando que una división son 2 decibeles. Entonces, no, sí podría redondearlo, pero
déjalo expresado al menos en los cálculos, ¿no? Si quieres hasta 10 milésimas, sin problema en los cálculos, pero el problema es llevar eso a la hoja. Eso sí es otra cosa, ¿no? En términos de cálculos, sí déjenlo así expresado, ¿no? Décimas, centésimas, milésimas si quieren, pero ya llevarlo a la hoja va a ser complejo. Bueno, sin embargo, ahorita lo dejamos así, para que quede constancia que estamos haciendo bien los cálculos. Ahora, la fase de G1 de J omega, ¿cómo nos queda? Como θ igual a tangente inversa de la parte imaginaria que vale 0 sobre la parte real que es 0.055, lo cual en este caso produce una fase de 0 grados. Como les dije, esto va a ser la referencia para la real de fase, en este caso. Vamos a partir de los 0 grados. No siempre va a ser así, quiero aclararlo. Ahora, vámonos con G2 de J omega en decibeles. Nos va a quedar así. En este caso, si vemos G2, y quiero subrayarlo así, que bueno, ya trazamos este y este. Digamos, ya obtuvimos los datos para este y este. Vamos con el segundo. Quiero aclarar aquí que estamos hablando de un 0. Por lo tanto, aquí va la fase, la magnitud, en este caso, va a ser positiva 20 logaritmo de la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que es 1 al cuadrado si quieren ponerle, o 1 simplemente, más la parte imaginaria al cuadrado, que en este caso es omega al cuadrado. Entonces tenemos esto. Como la frecuencia está variando, no tenemos un valor fijo, pero ya les había dicho que si estamos haciendo referencia a un 0, la fase es positiva, en este caso, la magnitud es positiva. Tendríamos una magnitud de 20 decibeles por década. Sube, en lugar de caer, sube 20 decibeles por década. ¿Sí? Eso es debido a que estamos tratando a lo que es un 0 en el sistema. Ahora, ¿qué pasa con la fase? La fase también es positiva, vamos a decir. Cis de G2 de J omega es igual a θ, que es la fase, que es igual, en este caso también, tangente inversa, vean que es positivo, de la parte imaginaria, que es omega, sobre la parte real, que es 1. Ya lo voy a dejar, bueno, si quieren lo expreso así. No es conveniente, para no estar escribiendo de más, pero al menos que se den cuenta, ¿no? Nada más como concepto lo dejo así. En este caso, como la frecuencia también está variando, aquí pasa algo curioso, que su plantilla la van, de hecho, a voltear de esta manera. Fíjense, la van a girar y la van a trazar de esa manera, alineando la base de la plantilla, esta base, con los 0 grados. Fíjense, ya no la parte superior, sino la base de esa plantilla. Y la mitad de su plantilla la van a alinear con la frecuencia de corte 1. Fíjense. Eso es lo que va a pasar. Cuando tratemos a un 0, siempre vamos a trabajar de esa manera la plantilla. De todos modos, ahorita lo voy a demostrar. En el tiempo que nos quede, vamos a tratar de hacerlo. Lo más probable es que esto lo veamos hasta la siguiente clase. Ahora, vámonos con G3 de J omega en decibeles. Aquí ya estamos tratando con este término. Ese término está asociado obviamente a un polo. Y es claro que en este caso los dos van a ser negativos, tanto la fase como la magnitud. En este caso nos quedaría lo siguiente, menos 20 logaritmo de la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que es 1 al cuadrado, más la parte imaginaria, que es omega sobre 30. Todo eso lo tienen que elevar al cuadrado. Al menos lo deben dejar así expresado. Como no tenemos un valor fijo de la frecuencia, esto va a caer menos 20 decibeles por cada década. ¿Sí? Los polos siempre producen caídas. Los ceros producen subidas de 20 decibeles por década. Ahora, ¿qué pasa con el ángulo? Cis de G3 de J omega, vamos a ver qué es lo que pasa. En este caso, la fase va a ser negativa. Tendríamos menos tangente inversa de omega sobre 30. Eso nos obliga a trabajar la plantilla de la siguiente manera. Esta es la plantilla, más o menos tiene esta forma. La mitad de su plantilla la van a ubicar con la frecuencia de corte 2.
Y la parte superior de la plantilla, esta parte superior, la van a ubicar con los 0 grados. Fíjense, que es lo que hicimos en el caso anterior. Ahora vamos con la magnitud de G4 de J omega en decibeles. Si tienen alguna duda pueden interrumpirme, ¿eh? No hay ningún problema. En este caso tendríamos menos 20 logaritmo de la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, más omega sobre 600 al cuadrado. Obviamente estoy haciendo referencia a este último término que está asociado a un polo. Y por supuesto, en este caso, como está asociado a un polo, vamos a tener una caída de menos 20 decibeles a lo largo de una década. Y ahora, ¿qué pasa con la fase? La fase para G4 de J omega tendrá lo siguiente, menos tangente inversa de omega sobre 600, que es la parte imaginaria sobre la parte real que vale 1, vean, por eso siempre se deja en 1 la parte real. Y bueno, evidentemente aquí la frecuencia está variando, así que no tenemos un valor fijo, por lo tanto usamos también la plantilla. Disculpen aquí, si no lo que voy a hacer nuevamente es seleccionar todo. Voy a hacer esto un poquito más pequeño, ahí está. Y bueno, nada más para terminar esto de la plantilla, para explicarlo acá abajo con un poco más de detalle. La plantilla quedaría así, al igual que en el caso de arriba. Pero ahora, la mitad de la plantilla la vamos a alinear con la frecuencia de corte 3 y la parte superior con la referencia que son los 0 grados. Bueno, ¿alguna duda para llegar desde acá, desde donde se planteó el sistema, llegar a la función de transferencia de lazo abierto, obtener frecuencias de corte, constantes de tiempo, la forma de Bode, o los datos que necesitamos para llevarlos aquí a obtener la forma polar, con la magnitud en decibeles? ¿Alguna duda, compañeros, antes de continuar? Profe. Sí. Entonces nada más con respecto al uso de la plantilla, cuando es un 0, se coloca de manera al revés, ¿verdad? Se invierte, sí, tienes razón. Se invierte. Ok. Y se invierte sobre la línea de referencia que son los 0 grados, ¿sí lo ves? Sí. Ajá. Entonces Sí, la base de la plantilla se pone con los 0 grados. Y cuando tenemos polos, es, digamos, el extremo superior izquierdo de su plantilla, el que se ubica con los 0 grados. Sí, Entonces, porque estaba viendo que, Ujú. por ejemplo, en el ángulo de G2 Ujú. es omega sobre 1 y la plantilla de una forma. Y a la última de G4, omega sobre 600 y la plantilla de otra forma, pero nada más eso fue por lo de polos y ceros. Claro, de hecho G3 y G4 en la fase puedes ver que se orientan de la misma forma, nada más se deslizan a la frecuencia de corte correspondiente. Y en el caso de G2, pues evidentemente como estamos hablando de un 0, sí se invierte esa plantilla, pero van a trabajar con la misma plantilla, no con ninguna otra más que con esa. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Oiga, Gracias. profe. Sí, lo escucho. Perdón. Dos dudas. El Sí. menos 20 logaritmo y menos tangente salió porque es la inversa del G3 y G4, ¿no? Como comentó que estaba abajo de... Bueno, sí, porque son polos. En este caso, G3 y G4 son polos. Y otra, ¿la plantilla cómo la hacemos? Es que como acabo de entrar, sé que tenemos que hacer una plantilla, que es la parte de la fase. Una disculpa, permítame. ¿Quién es el que me está preguntando? Yo, Valencia. Sí, Guillermo, sí, ya sé tu caso. Es correcto. Mira, Valencia, yo creo que te puedo dar una asesoría en ese sentido, porque conozco tu caso, no sé cuál sea el motivo por el cual no te haya tenido antes en la lista, porque estaba otro compañero, no sé, ahí que hubo permuta, no sé. Pero sí. No, se dio de baja y le gané lugar, pero... Ok. Déjenme permitir aquí otro compañero. Sí. Ok, bueno, no sabía. Eso lo iba a tratar de forma más personal. Pero si quieres, por lo menos para lo de la plantilla te puedo dar una asesoría. Si quieres quedarte al final
No, pero lo malo es Sí, que ahorita sí, ya sí, nos va a profe. sacar el sistema. Ah, ok, Si no me ok. mandas un mensaje, ya te lo platico, te explico cómo. O te Vale. mando un link y ya te explico la plantilla, nada más. 5 minutos entiendes cómo se hace. Sí, le mando un mensaje por WhatsApp Sí, entonces. sí, por favor. Gracias. Sí, porque conozco, digo, tu caso, nada más por esa situación. Y vean, bueno, disculpen, ahorita me manda 10 minutos. De todos modos, como les dije, esto se lleva su tiempo, entonces hay que irlo asimilando poco a poco. Pero hasta aquí, compañeros, la mayoría, o todos al menos, ¿ya se entiende? Cómo llegar a la forma de body, cómo llegar a estos datos, cómo llegar a expresarlos así, como los tengo aquí en la pantalla. ¿O hay alguna duda, compañeros? Hasta ahí todo bien. Sí, Sí, todo está bien, profe. muy Todo bien. bien, profe. Bien, muchas gracias, les agradezco. Entonces vamos a una página nueva y aquí voy a insertar lo que es un archivo. Permítame ver si lo encuentro rápido. Ujú. No recuerdo, debe estar en descargas. Permítame ver dónde está. Debo de tenerlo aquí a la mano. Aquí está. Bueno, como sea, vamos a darle ganas. Lo que podamos hacer en 10 minutos, no se preocupen. Ahorita, de todos modos, vamos a continuar con todo esto. Entonces, vamos a dejarlo aquí fijo. Ahora sí, fíjense, por favor. Lo primerito, así y vean cuánto hemos avanzado, ¿no? Ahora sí, fue un poco más rápido. Primero, fijen dónde están las frecuencias de corte. Omega C1, Omega C2 y Omega C3. Entonces tenemos 1, 30 y 600. Como ya es familiar la hoja para nosotros, ya no voy a estar escribiendo tanto arriba. Pero si aún así hubiera algún problema, con todo gusto, me regreso a escribir. Por ejemplo, recuerden que este es 1 por 10 a la menos 1, 1 por 10 a la 0, 1 por 10 a la 1. No se vayan perdiendo en esa parte. Ustedes pueden escribirlo allá en su casa, 1 por 10 a la 2, 1 por 10 a la 3, y aquí sería 1 por 10 a la 4. Ya sabemos que la frecuencia está aquí abajo, perdón por la letra, aquí. La frecuencia se da en radianes sobre segundo. Ahora vamos a ubicar rápidamente dónde quedan esas tres frecuencias de corte. Como dijimos, es 1, y ya sabemos, digamos, dónde quedaría. Vamos a ponerlo con este color y con línea discontinua. Entonces, la primera frecuencia de corte, no debe haber duda, está aquí, en 1. Ahorita la muevo de todos modos aquí. Vamos a hacerla un poco más gruesa. Ahí está. Está la línea gruesa. Un poquito, vamos a hacerlo aquí. Perdón que exagere ahí un poco, pero deben de quedar bien fijas dónde están las frecuencias de corte. Ahí está la frecuencia de corte 1, la frecuencia de corte 30, ¿dónde quedaría? Si están de acuerdo, quedaría en el número 3 en la tercera década, ¿no? Esa sería la frecuencia de corte 2. ¿Dónde queda la frecuencia de corte 3? En 600. Entonces esa queda en 6. Espero se alcance a ver ahí el 6. Si no, ustedes lo pueden hacer ahí en sus hojas. Ya marcaron las frecuencias de corte. Supongo. Sí, gracias. Ahora con otro color, aquí mismo, vamos a elegir otro color. Quizá con este color café se ve bien. Yo siempre les sugiero como 4 cuadritos de los grandes, es decir, 4 por 5, 20 cuadritos, 20 divisiones. 5, 10, 15, 20, o al menos 15 cuadritos de 15 a 20. Pongan o sitúen los menos 180 grados, ¿no? En este caso. Ahí está, menos 180. Y los 0 decibeles, yo los voy a poner en este caso aquí.
dos cuadritos grandes de la base superior, de la parte superior de la hoja hacia abajo. Entonces, bueno, sí debo de nombrarles quién es quién. Entonces, estos son los menos 180 grados y aquí tengo los 0 decibeles, 0 dBs. Aquí están. Bueno, ya están los 0 decibeles, los menos 180 grados, ya están las frecuencias de corte, para que no se olvide. Esta es la frecuencia de corte 1. Esta sería omega C2, aquí lo voy a poner aquí arribita, y aquí está omega C3. Son las 3 frecuencias de corte. Ya que tienen eso, ahora lo primero que van a hacer es, ya con otro color, yo creo que aquí sí ya, pues vamos a agarrar, no sé, este rojo, es el mismo rojo, bueno, no importa. Pero sí vamos a hacerlo con una línea muy delgada, igual vamos a hacerlo con punto cuadrado, discontinuo, vamos a dejarlo así. Vamos a calcular dónde están la pendiente de 20 decibeles por década. Acuérdense que esto va a caer de aquí, de 0 a 20 decibeles por década, de 0 a 40 decibeles por década. Y quizás sean las únicas que necesitemos, a lo mejor necesitamos nada más una, no lo sé. Pero bueno, vamos a darle este valor de menos 20 decibeles por década. Esta es la pendiente y menos 40 decibeles por década. Bueno, ya con esas pendientes, ahora sí, vamos a empezar a trabajar. ¿Por qué fueron menos 20? Bueno, acuérdense que aquí tenemos menos 20 decibeles. Si ahí están los 0 decibeles y acá tendríamos menos 40 decibeles. Entonces esas pendientes son menos 20 y menos 40. Ahora sí, a ver si alcanzamos a trazar mínimo las asíntotas. La primera, de una vez lo marco aquí, que es esta. ¿Dónde quedaría menos 25.19 decibeles? Aquí en mi gráfica. Y eso pues ya lo voy a hacer. Lo voy a hacer con otro color, lo voy a hacer con negro en este caso. ¿Dónde quedaría? Las asíntotas lo voy a hacer con negro. Quedaría un poquito abajo de menos 20, ¿no? En uno de los cuadritos. Sí, son menos 25, serían 4, serían 12 cuadritos, 12.5, un poquito abajo de 12.5. Por aquellas, si están de acuerdo, quedaría en esta posición. Claro, permítanme hacer esto un poco más grueso, porque sí es importante. Y de repente, yo creo que ahí está bien. No sé si están de acuerdo, a esa altura tendríamos los menos 25.19 decibeles. Acá lo pongo. Más o menos, Ya, evidentemente por eso les digo que a veces redondeamos y finalmente son errores que se van arrastrando, no hay de otra. El siguiente, ¿cuál es? Llegamos hasta la primera frecuencia de corte. ¿Cuál fue la primera frecuencia de corte? 1 radián sobre segundo. En ese momento se activa la segunda función, que es G2 de J omega, con una caída, más bien una subida de 20 decibeles por década. Entonces aquí requerimos una subida en lugar de una caída. Entonces sí debimos haber trazado de forma inicial una subida de 20 decibeles por década, que sería algo así. Vean. Bueno, un poquito mejor. Finalmente, bueno, déjenlo borro esto. Quedaría así. Ustedes van a trazar esa es una subida de 20 decibeles por década. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente, ojalá y quepa. Van a tomar esa pendiente, la arrastran con su escuadra y lógico, lo van a prolongar hasta la frecuencia de corte correspondiente. Vamos a decir que más o menos es ahí. Y entonces sí, toman y colocan la asíntota en esa posición. Más o menos así. ¿Hasta dónde? Hasta la siguiente frecuencia de corte.
¿Cuántas décadas subió? ¿20, profe? 20 decibeles por década. Ah, 26. Ajá, esa es una subida de 20 decibeles por década. Aquí tenemos una subida de 20 decibeles por década. ¿Hasta dónde? Pues hasta la frecuencia de corte, que es la frecuencia de corte 2.